Nunca he sido buena para orientarme en la ciudad. Incluso después de 3 años viviendo aquí, aún dependo del GPS para llegar a lugares que, en teoría, debería conocer de memoria. Siempre pensé que eso tenía que ver con que me mudé demasiado tarde, cuando mi cerebro ya no estaba tan maleable como el de un adolescente. Pero, en el fondo, si soy honesta, creo que simplemente me distraigo demasiado fácil. A veces camino con los audífonos puestos, mirando los charcos o las fachadas, o pensando en cualquier cosa menos en el nombre de las calles. Ese día llovía como hacía mucho no lo hacía, una lluvia gruesa, gris, incesante. Me desperté con el golpeteo contra la ventana del departamento y desde que abrí los ojos supe que algo iba a ir mal. No por la lluvia en sí, sino por esa sensación que se mete por debajo de la piel como una tela mojada que uno no se puede quitar. Salí tarde de casa. El paraguas, por supuesto, se volteó apenas doblé la esquina, así que terminé guardándolo y resignándome a mojarme. Tenía una entrevista de trabajo en una zona industrial al sur y, como siempre, el tráfico era un caos. Decidí que lo más rápido sería tomar un autobús que fuera por la avenida principal. Cuando llegué a la parada que uso normalmente, noté algo raro. Había un camión detenido unos metros más adelante. No tenía los colores habituales y su número no correspondía con ninguna de las rutas que conocía. El número estaba parcialmente borrado por la suciedad y la lluvia, pero lo que más me llamó la atención fue el hecho de que había gente subiendo. Gente cubierta con impermeables oscuros, casi idénticos entre sí. Era extraño porque no suelo ver a tantos pasajeros vestidos así, pero quizás era una coincidencia. Me acerqué a leer el cartel del parabrisas. Solo decía Terminal 43 directo. La Terminal 43 no me sonaba de nada, pero tampoco conocía bien los nombres de todas las estaciones. Consulté mi teléfono y busqué la ruta. Nada, ni en Google Maps ni en la app de transporte, sin resultados. Estuve a punto de dar la vuelta, pero entonces miré la hora. Si no abordaba algo en los próximos 5 minutos, llegaría tarde. Y si algo me aterra más que lo desconocido es llegar tarde cuando intento dar una buena impresión. El chofer, un hombre pálido, de bigote fino y cara inexpresiva, ni siquiera me miró cuando le pagué. Solo asintió ligeramente con la cabeza. El interior del camión estaba limpio pero muy silencioso. Todos los pasajeros iban sentados en perfecto orden. Nadie hablaba, nadie usaba el celular, nadie escuchaba música. Lo único que se oía era el murmullo apagado de la lluvia resbalando por las ventanas. Tomé asiento a la mitad del camión lo más discretamente posible. Me senté junto a una mujer de cabello canoso que me dio la espalda, mirando por la ventana. Olía a humedad. No supe si era ella o los impermeables mojados de los demás. Miré de reojo a los pasajeros. Todos, sin excepción, llevaban puestos esos impermeables negros, sin logos, sin textura, como si fueran parte del uniforme de algo que yo no conocía. Nadie giraba la cabeza, nadie hablaba, todos estaban completamente inmóviles. Sentí un escalofrío. Me apreté contra el asiento, sacando mi celular para revisar el GPS y ver si al menos íbamos en dirección correcta, pero la pantalla mostraba solo un punto gris, como si el camión se moviera por una zona sin señal, casi imposible en plena ciudad. La cobertura a veces fallaba, pero no así. Intenté disimular mi creciente incomodidad. Cerré los ojos un momento. Escuchaba el sonido del motor, el golpeteo de las gotas, el crujido ocasional de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Todo parecía normal, pero no lo era. Al abrir los ojos, noté que el paisaje afuera había cambiado. Ya no veía edificios, solo árboles. Árboles altos y oscuros, con ramas que parecían más bien garfios. ¿Cómo era posible? ¿Habíamos salido de la ciudad? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Me puse de pie. El conductor seguía allí, al frente, con la vista fija en el camino. Caminé lentamente hacia él. «Disculpe», dije, con voz baja, «¿va a pasar por la calle Reforma?» No respondió, ni siquiera se inmutó. Solo manejaba, como si yo no estuviera. Sentí una punzada de nervios en el estómago. Algo no iba bien. Me giré para regresar a mi asiento y entonces lo vi. En la penúltima fila del camión, junto a la ventana, había una figura. Al igual que los demás, llevaba un impermeable oscuro, pero su capucha no cubría un rostro. No había nada allí, nada.
solo piel lisa, blanca, tensa, como una hoja en blanco. Ni ojos, ni nariz, ni boca. No pude evitar soltar un leve jadeo. Me detuve en seco. La figura estaba perfectamente inmóvil. No parecía respirar, no parecía viva, pero tampoco muerta. Caminé de regreso a mi asiento tan rápido como pude, tratando de no hacer ruido. Volví a mirar por la ventana. Árboles, árboles, más árboles, y neblina, mucha neblina, como si el camión estuviera internándose en algún bosque perdido. El GPS seguía sin funcionar. Intenté escribirle a alguien, a mi hermana, a mi novio, a quien fuera, pero la pantalla de mi teléfono se apagó. Pensé que era un error, pero al presionar el botón de encendido no respondía. Lo puse a cargar con the power bank. Nada, como si lo hubieran drenado. Miré a los demás. Ninguno parecía tener celular, ninguno parecía estar consciente siquiera. Me invadió una ola de pánico. Me sentí como una intrusa, como alguien que se había subido a algo que no debía, algo que no era para mí. Pero, ¿qué era ese camión? ¿A dónde iba? ¿Por qué nadie reaccionaba? La mujer a mi lado giró levemente la cabeza, apenas un poco, lo suficiente para que pudiera ver un pedazo de su rostro. Su piel era seca, pergaminada. No parecía anciana, parecía muerta, como una muñeca mal conservada. Cerré los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas. No podía perder el control. Entonces sentí que el camión se detenía. El chirrido de los frenos rompió el silencio. Me asomé por la ventana, pero no vi nada, ni calle, ni parada, solo un claro entre los árboles y una ligera llovizna que caía sobre la tierra. La puerta se abrió. Nadie bajó, nadie se movió, el chofer tampoco dijo nada, pero sentí, de alguna forma, que se suponía que yo debía bajarme. Mi primer impulso fue quedarme quieta, fingir que no había entendido, pero una parte de mí, esa parte instintiva que rara vez se equivoca, me gritaba que me bajara, que lo hiciera ya. Me puse de pie con las piernas temblorosas, caminé hacia la puerta. Al pasar por la figura sin rostro, sentí que giraba lentamente la cabeza hacia mí. No tenía ojos, pero sabía que me miraba. Lo sentía como una presión en el pecho, como una cuchilla rozando mi piel. Bajé. La puerta se cerró detrás de mí sin un solo ruido, y entonces el camión arrancó. Lo vi alejarse, desaparecer entre los árboles y la neblina, como si nunca hubiera estado allí. Estaba sola, en medio de un bosque que no reconocía, sin señal, sin caminos, solo lluvia, árboles y un silencio tan espeso que podía oír mi propia respiración rebotando en los pulmones. Me giré para ver si había algún rastro del sendero por donde había venido el camión. Nada, ni huellas, ni marcas de neumáticos, ni la tierra removida, solo hojas mojadas y barro virgen. Pensé en gritar, pero ¿para qué? ¿Quién podría oírme? Apreté el teléfono inútilmente deseando que se encendiera, y entonces lo vi. Frente a mí, a unos 50 metros entre los árboles, había una estructura, un pequeño refugio de madera como una parada de autobús rural, con techo inclinado y un par de bancas mohosas. Sobre ella, un cartel apenas visible, lleno de musgo. Caminé lentamente hasta allí, sin saber por qué. Era como si mis pies se movieran solos, como si ya supieran el camino. Me senté en la banca. El lugar olía a humedad, a madera podrida y tierra mojada. Cerré los ojos. No podía llorar, no podía pensar, solo quería despertar de esa pesadilla. Y entonces, de la nada, escuché pasos. Al principio, pensé que eran mis propios latidos, desbocados, haciendo eco en mi cabeza. Pero no, los pasos eran reales, venían del lado izquierdo, del bosque. No eran pasos decididos ni pesados, como de alguien caminando con rumbo claro. Eran lentos, torpes, como si alguien arrastrara 2 pies sobre la hojarasca empapada. Me puse de pie de golpe, miré entre los árboles pero no vi nada, solo sombras que parecían moverse con el vaivén del viento, ramas que crujían y se doblaban como dedos artríticos. Los pasos se detuvieron, y entonces, justo frente a mí, una figura emergió. No llevaba impermeable, no iba cubierta, era una mujer, o eso pensé. Su ropa estaba completamente empapada, pegada al cuerpo. No parecía temblar de frío. Su cabello estaba tan mojado que parecía formar cuerdas gruesas sobre su rostro, cubriéndolo casi por completo. Caminó hacia mí sin levantar la cabeza. ¿Tú también lo viste?, dijo. Su voz era suave, rasposa, como si no hubiera hablado en mucho tiempo.
Asentí sin saber exactamente a qué se refería. No podía hablar, tenía la garganta seca. La mujer se sentó en la banca a mi lado. Su cuerpo hizo crujir la madera y un olor metálico, como a óxido o sangre vieja, llenó el aire. Yo me subí hace 2 semanas, continuó. Llovía, como hoy. Estaba lloviendo igual. Giré apenas el rostro hacia ella. No podía verle bien la cara, pero sus manos, descansando sobre sus muslos, estaban llenas de heridas, cortes, rasguños, y tenía tierra bajo las uñas. ¿Has intentado caminar hacia otro lado?, logré preguntar. Ella negó con la cabeza. No hay camino. No importa por dónde vayas, siempre vuelves aquí. Volví la vista al frente. La lluvia era más fina ahora, casi como una niebla que lo cubría todo. Una parte de mí quería gritarle, sacudirla, decirle que debía haber una salida, que no podía simplemente quedarse sentada esperando qué. ¿Cómo saliste del camión?, le pregunté. No lo hice, respondió, muy despacio. Me sacaron. La miré con más atención. Su cuerpo era delgado, huesudo, y había algo en la forma en que se sentaba, como si no encajara del todo en su propia piel. ¿Qué pasa si me quedo aquí?, murmuré. La mujer se puso de pie con lentitud, me miró, y por fin pude ver sus ojos. Estaban completamente negros, sin iris, sin blanco, solo 2 pozos oscuros que no reflejaban nada. Ese no es el problema, dijo, y comenzó a alejarse entre los árboles, como si se disolviera en la niebla. Me quedé sola otra vez, mirando el bosque, esperando no sabía qué. La lluvia amainaba, pero el frío se hacía más profundo, como si viniera de dentro de mí. Me abracé, sintiéndome diminuta, y entonces recordé algo. Había escuchado una historia hace años, algo sobre una parada de autobús que solo aparecía cuando llovía. Mi abuela solía contarla cuando éramos niñas, entre cuentos de miedo y leyendas del pueblo. Siempre pensé que era una invención para asustarnos. Decía que si te subías a ese camión, podrías terminar en otro lugar, un sitio donde el tiempo no pasaba, donde la gente se perdía para siempre. Me reí en voz baja. No podía ser eso, no podía estar atrapada en una leyenda absurda. Era imposible. Y sin embargo, aquí estaba. Me puse de pie, iba a caminar. No me importaba si regresaba al mismo lugar, tenía que intentarlo. No podía sentarme a esperar nada. Empecé a avanzar entre los árboles, guiándome por la inclinación del terreno. Bajé una pequeña pendiente, hundiéndome hasta los tobillos en barro. Mis pantalones estaban empapados, las botas pesadas, pero seguí. No sé cuánto caminé, quizá minutos, quizá horas, perdí toda noción del tiempo. El cielo seguía gris, la neblina persistente, el silencio absoluto, hasta que llegué a una especie de claro. En el centro había una caseta de teléfono. Sí, una caseta telefónica, como las antiguas, con vidrio empañado y un altavoz colgando. Me acerqué con el corazón desbocado. No tenía sentido, no había cables, no había camino hacia ella, pero estaba ahí. Entré, cerré la puerta tras de mí. Por un instante sentí que estaba a salvo. El olor a metal mojado era abrumador. Tomé el altavoz. Sorprendentemente, había tono. «Hola», susurré. ¿Hay alguien? Silencio. Luego, una estática tenue. Y después, una voz. «¿Dónde estás?». No reconocí la voz. Era masculina, grave, sin emoción. «No lo sé», respondí. Tomé un autobús. Apareció una parada. Todos llevaban impermeables. Uno de ellos no tenía rostro. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Pensé que había colgado, pero entonces la voz volvió. «No debiste subirte». «¿Quién eres?», pregunté. «Eso no importa. Escúchame. Hay una forma de salir, pero solo una». Me apreté el altavoz contra la oreja. Afuera, la niebla parecía moverse más deprisa. «¿Cuál es?». «Tienes que volver a subir al camión, pero no a cualquiera. Tiene que ser el mismo, y solo cuando vuelva a pasar». «¿Y si no vuelve?». «Entonces te quedarás aquí». Sentí las lágrimas asomando. Cerré los ojos. La voz añadió algo más, muy bajo. «No confíes en los que hablan, solo observan. Ellos ya no están vivos». La línea se cortó. El tono desapareció. Dejé el altavoz colgando y salí tambaleando de la caseta. El bosque parecía más cerrado ahora, como si los árboles se hubieran acercado. Volví a caminar, a tientas. Regresé al claro, o a otro igual, con la misma parada. Me senté, empapada, sin saber qué hacer.
La lluvia se intensificó otra vez y entonces escuché el motor. Lejano, grave, inconfundible. Un camión. Me puse de pie. Me acerqué al borde del camino, si es que se le podía llamar así. La figura del camión apareció entre los árboles. Era igual, mismo color, misma forma. Se detuvo justo frente a mí. Las puertas se abrieron. Miré hacia el interior, las mismas figuras, mismos impermeables, solo que esta vez había un asiento vacío justo al frente. Me subí. No tenía elección. El chofer volvió a no mirarme. El motor arrancó. Esta vez, el paisaje afuera cambió más rápido. Ya no eran solo árboles, había casas viejas, destruidas, luego calles abandonadas, y luego edificios que sí reconocí, edificios de mi ciudad. Miré a los pasajeros, inmóviles, quietos. Uno de ellos al fondo tenía la capucha caída. Era la mujer que me había hablado. Sus ojos negros me observaban, pero no dijo nada. Me bajé en cuanto reconocí una esquina cercana a mi casa. Corrí sin mirar atrás. La lluvia había cesado. El cielo era azul, como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero no lo fue, porque desde entonces, cada vez que llueve, esa parada vuelve a aparecer. Y yo sé que no soy la única que la ve. Volví a casa empapada. Cerré la puerta con fuerza, eché todos los seguros y me deslicé hasta el suelo. Me quedé ahí por horas, con la espalda contra la madera, mirando el pasillo en penumbra como si algo fuera a aparecer al fondo en cualquier momento. No pude dormir esa noche, ni la siguiente. En mi cabeza, todo volvía una y otra vez. La parada, el camión, los impermeables negros, el pasajero sin rostro, la mujer con los ojos vacíos. Intenté convencerme de que había sido una alucinación, tal vez una especie de sueño lúcido provocado por el estrés, tal vez me había dormido en el transporte equivocado y el resto fue producto del miedo. Pero no podía explicar por qué, al revisar mi celular al día siguiente, no había registros de GPS, ni de mensajes enviados, ni siquiera de llamadas perdidas. Nada, como si todo ese tramo de tiempo hubiese sido borrado. Fui al trabajo como si nada, hablé con mi hermana por teléfono, miré televisión, hice todo lo posible por parecer normal, pero cada vez que el cielo se nublaba sentía un peso en el estómago, como si algo en el aire cambiara, como si me observaran desde lejos. Una semana después llovió de nuevo. No salí de casa, me encerré en mi cuarto, cerré todas las persianas, apagué el teléfono, desenchufé el módem, no quería saber del mundo. Pero a las 3 de la tarde escuché el sonido. Motor, lento, profundo, inconfundible. Me asomé por la ventana. Al otro lado de la calle, justo frente a un terreno baldío donde nunca hubo nada, había una parada de autobús. La misma. Y el camión, esperando. No bajé, me obligué a quedarme en casa, y después de unos minutos se fue. No supe si era por mí o si alguien más se había subido. Pasaron los días, la lluvia volvió cada vez más seguido, y cada vez, en lugares distintos, veía la parada. En una esquina que conocía, frente a la biblioteca, cerca del supermercado, a veces vacía, a veces con alguien esperando. Gente que parecía real, o al menos que lo parecía desde lejos, pero siempre con impermeables negros. Empecé a investigar, busqué en foros, en Reddit, en hilos viejos de blogs abandonados. No encontré nada claro, pero sí fragmentos, historias sueltas, una parada que solo se ve cuando llueve. Decía uno, no te subas, no importa que te digan, no te subas, advertía otro. Y entonces encontré una imagen. Un mapa escaneado, viejo, deteriorado. Decía, Plan de Transporte Metropolitano 1967. Allí estaba, la línea 43, pero no llevaba a ninguna terminal conocida, solo decía, destino final, punto ciego. Volví a mirar la imagen una y otra vez. Al reverso, alguien había escrito a mano, con tinta corrida, ellos vuelven cuando llueven. Esa frase se me clavó como un puñal en la mente. ¿Quiénes eran ellos? ¿Los que iban en el camión? ¿Los que se bajaban? ¿Los que ya no tenían rostro? Una noche soñé con la mujer de los ojos negros. Estaba sentada frente a mí en la parada. Me hablaba, pero no podía entender lo que decía. Sus palabras eran como gorgoteos, como agua que se cuela por una cañería rota. Intentaba pararme, pero no podía moverme, y ella solo repetía una y otra vez,
No era tu parada, no era para ti, no era tuya. Me desperté llorando. A partir de ahí, empecé a evitar la lluvia, siempre. Tenía aplicaciones del clima en el celular, consultaba pronósticos, planeaba mis días en función del cielo. Si veía una nube, cancelaba todo. Me volví paranoica. Pero no fue suficiente. Una tarde, mientras salía del supermercado con una amiga, el cielo se oscureció de pronto. No estaba pronosticado, no había aviso, y sin más comenzó a llover, fuerte, como una cortina, como aquella primera vez. Intenté correr, arrastré a mi amiga del brazo, le dije que teníamos que irnos, que no podíamos quedarnos ahí. Ella no entendía, se reía, pensaba que exageraba. Le grité que no mirara al otro lado de la calle, que no lo hiciera, pero lo hizo. Ahí estaba, la parada, y frente a ella, el camión. Vi cómo sus ojos se apagaban lentamente. Dejó de sonreír, soltó mi brazo y caminó hacia la acera. No dijo nada, solo caminó, como hipnotizada. Intenté detenerla, la llamé por su nombre, le grité, pero fue inútil. Se subió y el camión se fue. Esa noche supe que estaba perdida. No había vuelta atrás. Ya no era solo mi problema. Era como una infección, como algo que se pega y crece en silencio. Fui a la policía, les dije que mi amiga había desaparecido, me hicieron las preguntas de rutina, les mostré el lugar, me dijeron que seguramente había tomado otro camino, que era mayor de edad, que esperara 72 horas. Pero ella no iba a aparecer, lo sabía. Porque 2 días después, en otra tormenta, la vi sentada en el mismo asiento que yo había ocupado, dentro del camión. Ya no tenía expresión, su rostro estaba inmóvil, y aunque su capucha estaba puesta, sus ojos me encontraron. Me miró, sin odio, sin dolor, solo con un vacío absoluto. Desde aquella noche ya no volví a ser la misma. Lo supe al despertar y mirar mis ojos en el espejo. Había algo en mi mirada que ya no estaba, algo que se fue con ella o tal vez con el camión. No me reconocía del todo. Empecé a notar detalles pequeños, como si el mundo se hubiera girado medio centímetro hacia un lado sin avisarme. Los sonidos eran más opacos, la comida no me sabía igual, el tiempo pasaba diferente, o tal vez yo era quien lo percibía distinto. Me mudé, cambié de ciudad, busqué un trabajo remoto. Me alejé de las calles, del transporte público, de todo lo que pudiera siquiera parecerse a una parada de autobús. Por un tiempo funcionó, incluso llegué a creer que había logrado escapar. Pero entonces, una madrugada de verano, llovió. Llovió sin aviso, en una zona donde apenas caían 3 gotas al año. Me desperté con el sonido de las gotas sobre el tejado y supe que era por mí, que había venido a buscarme otra vez. Fui a la ventana, no quería mirar, no debía, pero lo hice. La parada estaba allí. No frente a mi casa, no exactamente, pero sí en la esquina, bajo el farol que solía fallar y ahora titilaba como en cámara lenta. El camión llegó puntual, no hizo ruido al frenar, solo abrió sus puertas. Y entonces entendí, no venía a llevarme, venía a dejar algo. Al principio no lo vi, la lluvia caía espesa y distorsionaba todo, pero luego apareció. Una figura solitaria, caminando desde el camión hacia la acera, con paso lento, casi torpe, como si sus pies no supieran del todo tocar el suelo. Llevaba un impermeable negro, su capucha estaba caída. Reconocí su silueta de inmediato. Era ella, mi amiga, pero no era ella. Algo en su forma de moverse, en cómo sus brazos colgaban, en cómo giraba la cabeza en espasmos suaves, no era ella. Era algo más. Se detuvo frente a mi casa y se quedó allí, sin tocar, sin moverse, sin hablar. La vi desde la ventana sin respirar, temblando. Pasaron horas. La lluvia no cesó. Cuando por fin logré reunir el valor para bajar y mirar por la mirilla de la puerta, ya no estaba. Pero dejó algo. En la alfombra, frente a la entrada, había un papel empapado. Lo levanté con manos temblorosas. Estaba escrito a mano, con tinta corrida. Solo decía: no era tu parada, pero ya es tu camino. Ese mensaje me quebró. Pasé los siguientes días encerrada. No comía, no dormía, no hablaba con nadie.
Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros sin rostro, los ojos negros, las figuras inmóviles. A veces, incluso sin lluvia, creía escuchar el sonido del motor. Empecé a ver personas en la calle que llevaban impermeables negros, incluso con el sol en lo alto. Me cruzaban de frente, no me hablaban, pero me miraban. O eso creía, porque ¿cómo se puede saber si te están mirando cuando no tienen ojos? Tuve que hacer algo. No podía seguir así. Volví a la ciudad donde todo comenzó, no por nostalgia ni por respuestas. Volví porque entendí que el final tenía que estar donde empezó y porque la lluvia había regresado allí. No dejaba de llover. Caminé por las calles hasta que la vi, la parada, como siempre, inmóvil, intacta, igual que en mi memoria. No había nadie más, no necesitaba que alguien más estuviera. Sabía que era mi turno. El camión llegó puntual, como si me esperara. Subí. Ninguno de los pasajeros se giró, ninguno reaccionó. Tomé el mismo asiento, me hundí en él como si me perteneciera. Cerré los ojos. La lluvia seguía. No sé cuánto tiempo pasó, no vi por la ventana, no importaba. Sentí que el camión se detenía, que la puerta se abría. Me levanté, bajé. Y esta vez no había bosque. Había un pasillo largo, de paredes blancas sin ventanas. No olía a humedad, ni a tierra, ni a nada. Solo silencio. Caminé. Al fondo había un espejo. Me acerqué. Y allí estaba yo, pero no del todo. Mi rostro estaba desenfocado, como si alguien hubiera intentado borrarlo. Mis ojos eran huecos, mi boca una línea, mi piel grisácea. Grité, pero no salió sonido. Detrás de mí, en el reflejo, los otros pasajeros aparecieron uno a uno, formando una fila interminable. Todos me miraban. Y entonces lo supe. Ya no era una pasajera, era parte de ellos. Mi parada no existía, pero ahora yo sí existía para la parada. Y seguiría apareciendo cada vez que lloviera, esperando al próximo.